Y nos vamos a ir ahora mismo en directo hasta el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria, porque hay unas jornadas muy especiales a las que está asistiendo la ministra Irene Montero, que pues ha sacado un huequito para atendernos. Ministra, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está de visita en Canarias, ¿no? Tanto hoy como mañana, exactamente, ¿qué está haciendo en las islas? Pues vamos a trabajar en algo muy importante, yo creo, para las familias canarias, es el Plan Corresponsables. Vamos a firmar el primero de los protocolos entre el Ministerio y, en este caso, el Gobierno de Canarias, para asegurar que por primera vez hay una política pública desde el Estado que garantiza la conciliación de las familias. Es decir, que las madres, que son principalmente las que cuidan, pueden tener a su disposición lugares públicos, ya sean bibliotecas, centros culturales, también las escuelas fuera del horario lectivo, en las que pueden dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, tanto si lo que tienen que hacer es ir al trabajo, como si lo que necesitan es o buscar un empleo, o acudir a una cita médica, o acompañar a un familiar a una cita médica, o simplemente descansar o disfrutar de la cultura, de un concierto, de una obra de teatro, porque eso es lo que dice la ley, ¿no? Que el derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar es eso, un derecho, y tenemos que hacerlo efectivo. Así que, bueno, pues siempre es un gusto visitar sus islas, pero además esta vez lo hacemos con una política de las que yo creo que realmente amplían las oportunidades de felicidad de las personas, en concreto y particularmente de las mujeres, y estamos muy contentas de poder estar aquí, poder encontrarnos con el presidente, con la consejera de Derechos Sociales e Igualdad y con todas las compañeras de Canarias. Si no me equivoco, ministra, para este plan en Canarias se va a invertir unos 10 millones de euros, casi 10 millones de euros. Exactamente, ¿qué proyectos se van a poner en marcha? Pues como le decía, lo que pretendemos es una política semilla, tiene una inversión que es todavía modesta, y estoy convencida de que en los próximos años iremos incrementando esas partidas presupuestarias, pero efectivamente son para Canarias casi 10 millones de euros, que, como le decía, lo que buscan es garantizar el derecho a la conciliación, y eso quiere decir que, por una parte, vamos a trabajar en reconocer trayectorias profesionales de cuidados a personas no dependientes. Hay muchísimas mujeres que llevan toda su vida cuidando y, sin embargo, no tienen ningún reconocimiento por parte del Estado, de las administraciones públicas. Garantizar, por tanto, el derecho a cuidar con dignidad, y, lo más importante, garantizar que hay espacios seguros desde lo público, también creando empleo, contratando personal, para que las familias y particularmente las madres puedan dejar a sus hijos e hijas en lugares públicos, ya sea pues eso, una biblioteca, un centro cultural, una escuela, y que en ese tiempo pues ellas pueden dedicarse a tener tiempo, ¿no? Para vivir, ya sea porque tienen que ir al médico, o porque tienen que descansar, o que disfrutar de una actividad cultural, o también trabajar o buscar empleo, ¿no? Que podamos dar tiempo a las mujeres, que es una de las cuestiones más importantes, que las mujeres se pasan todo el día, durante muchos años de su vida, corriendo de un lado para otro sin casi tener tiempo para sí mismas. Pues no solamente hay que repartir esos cuidados entre hombres y mujeres, sino que el Estado también se tiene que hacer corresponsable. Sí, cuando hablamos de conciliación, desgraciadamente hablamos de que son las madres normalmente las que hacen posible esa conciliación. Decía que tiene un presupuesto... Y las abuelas. Y las abuelas, por supuesto. Que decía que tiene un presupuesto modesto de unos 10 millones de euros. Personalmente, si le preguntamos a algunas personas, ¿no?, consideran que es excesivo, ¿no? Siempre que su ministerio pues pone en marcha algún plan y se habla de millones de euros, hay mucha gente que todavía no entiende por qué hay que pues invertir en igualdad. ¿Usted qué le contestaría? Bueno, pues que en una sociedad democrática las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tenemos por qué, como le estaba diciendo antes y en términos muy claros, estar todo el día corriendo de un lado para otro, haciendo dobles y triples jornadas para ocuparse de que la casa esté limpia, de que los baños estén limpios, de que la comida se compra, está en la nevera disponible para el conjunto de la familia, de que se ve cuando los niños o las niñas les hace falta ropa porque se les ha quedado pequeña, de cuidar muchas veces a otros familiares también que necesitan cuidados, o porque sean personas dependientes, o porque han tenido un accidente, simplemente porque las personas a lo largo de nuestra vida siempre necesitamos cuidados. Una sociedad democrática tiene que ocuparse de que las mujeres también tengan tiempo para vivir. Una sociedad democrática tiene que ocuparse de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tengamos más dificultades para acceder a algunos de nuestros derechos fundamentales, como por ejemplo, pues lo que le decía, algo tan sencillo como ir al médico. ¿Cuántas madres, cuántas abuelas retrasan sus citas médicas a costa de su propia salud porque no tienen tiempo en el día a día,
porque tienen que trabajar, después ir a recoger a los niños y a las niñas del colegio, ocuparse de su cuidado, ocuparse también del cuidado de la casa. Entonces, claro, es evidente que esas tareas se tienen que repartir entre hombres y mujeres de una forma más equitativa, pero también es evidente que el Estado tiene que hacerse corresponsable de esas tareas y precisamente por eso pues este gobierno dice que es un gobierno feminista y lo ponemos en práctica haciendo inversiones que yo creo que poquito a poco serán mayores, pero que desde luego son pioneras, ¿no? Nunca en España había habido una política pública de conciliación como este plan Corresponsables que entregará a Canarias 10 millones de euros para poder desarrollarlo. Ministra, aprovechando que la tenemos en directo en Televisión Canaria, me gustaría preguntarle también pues, por otros asuntos de actualidad. Hoy se habla del aborto porque en Estados Unidos el Supremo está planteando limitar la posibilidad de que las mujeres aborten. Aquí en España, sin embargo, pues se está planteando, ¿no?, una reforma pues, para ampliar ese derecho que tienen las mujeres. ¿Usted cómo valora esta situación que se está planteando en Estados Unidos? Bueno, es evidente que en tiempos de crisis los proyectos reaccionarios siempre ponen en el centro de su mirada los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, en concreto los derechos sexuales y reproductivos. La posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos es un derecho fundamental sin el cual no podemos hablar ni de democracia ni de igualdad. A mí me parece intolerable que los tribunales intenten derogar o prohibir o limitar un derecho como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, las evidencias disponibles son contundentes. Cuando se prohíbe el aborto o cuando se derogan las leyes que garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres, no se producen menos abortos. Lo que se produce es un mayor riesgo para la vida de las mujeres que buscan lugares muchas veces sin todas las condiciones necesarias y arriesgando además sus vidas, no solamente las mujeres que se practican esa interrupción voluntaria del embarazo, también las profesionales, que muchas de ellas son mujeres que lo realizan. Por tanto, prohibir o derogar las leyes que garantizan la interrupción voluntaria del embarazo no hace que haya menos abortos, sino que haya más mujeres con riesgo de perder su vida o de tener consecuencias graves para su salud. Por tanto, claro, desde este gobierno lo que haremos será impulsar esa reforma. Ya en las próximas semanas podrán tener noticias. La negociación en el seno del gobierno avanza como debe avanzar y de forma muy positiva para garantizar que todas las mujeres en nuestro país tienen acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que además eso se hace con la red pública, que es uno de los objetivos más importantes que nos marcamos, y más allá de eso, que podemos hablar de temas que hasta ahora no habían ocupado mucho espacio público, como es la salud sexual, la salud reproductiva, la salud menstrual, que es una cuestión que casi siempre ha sido un tabú y que las mujeres vivimos en mucha soledad o compartiéndolo solo con nuestras amigas, que de verdad haya una ley que nos permita avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres. Hablaremos también de educación sexual integral, que es un derecho de los niños y de las niñas y por tanto, bueno, pues es una ley ambiciosa que creo que es el camino, ¿no? Cuando los proyectos reaccionarios nos quieren poner en el foco y quieren hacernos retroceder, nosotras tenemos que avanzar con paso firme porque solamente así vamos a poder profundizar nuestra democracia. Y ya la última, ministra, me gustaría preguntarle por otra noticia de actualidad. Ese famoso programa, ¿no?, Pegaso, que cada vez se conocen más víctimas que están siendo investigadas a través de los teléfonos móviles. Por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez, usted como pues una de los miembros, ¿no?, del gobierno central, del gobierno de España, ¿qué opina de todo esto? Porque se va a hablar sobre ello, pero no se va a realizar una comisión de investigación precisamente porque el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox se han negado a esa comisión. Bueno, creo que el espionaje que estamos conociendo en estos días es de una enorme gravedad, revela una profunda brecha en la seguridad del Estado y, por tanto, venga de donde venga, lo que tenemos que hacer, y el Gobierno es el primer interesado en que no haya ninguna sombra de duda, esclarecer qué ha pasado y, por supuesto, que se depuren las responsabilidades políticas que se tienen que derivar de una brecha tan grave en la seguridad del Estado, ¿no? Y que podamos garantizar desde los poderes públicos que esto no vuelve a suceder. Nosotras, como bien sabe, mi formación política ha sido víctima de las cloacas del Estado y tenemos muy claro que es imprescindible y que para que hablemos de una democracia plena tenemos que ser capaces de depurar esas responsabilidades políticas y de garantizar, poner los mecanismos que el Estado tiene a su alcance para que algo tan grave como el espionaje a un presidente del Gobierno o a una ministra no se vuelva a producir. También a diferentes líderes, cargos públicos, también abogados, también líderes sociales catalanes. ¿Usted teme que su móvil haya podido ser espiado?
Bueno, ya ha anunciado el ministro de la Presidencia que se van a revisar todos los teléfonos. Yo insisto en que la magnitud de la brecha en la seguridad del Estado ya se está revelando como muy profunda y, por tanto, tenemos que esclarecer, no dejar ni una sombra de duda, esclarecer hasta el último milímetro de lo que aquí ha ocurrido y, por supuesto, depurar responsabilidades políticas y garantizar que no vuelve a ocurrir. Vamos, que no lo descartaría, ¿no? Que haya podido ser espiada a través del sistema Pegasus. Creo que eso lo vamos a tener que comprobar y, como digo, lo más importante, más allá de mi caso particular, que, como le digo, además, pues desde la formación, la creación de nuestra formación política de Podemos, hemos sido víctimas varias veces de las cloacas del Estado, por tanto sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Creo que lo más importante es que cerremos esa brecha profunda que se ha revelado en la seguridad del Estado, que esclarezcamos todas las dudas que ahora mismo están encima de la mesa, que podamos mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y para eso, para poder mandar ese mensaje de tranquilidad, es muy importante que haya responsabilidades políticas, que esas responsabilidades políticas se depuren y que podamos garantizar con todos los mecanismos a disposición del Estado que no vuelve a ocurrir, que no se vuelve a producir un espionaje como el que estamos conociendo en estas semanas. Pues, ministra Irene Montero, ha sido un placer. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias.